que enseña una determinada disciplina, que es profesional de esa disciplina y le enseña, sino que se reconozca a sí mismo como profesor universitario que enseña esa disciplina. Es decir, el hecho de que se dedique a la docencia universitaria le demande esta cualidad y esta posibilidad. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los participantes de este Congreso Internacional de Pensamiento. Bueno, hemos escuchado la primera ponencia. Me dan, por favor, un minuto. Listo. Hemos escuchado la primera ponencia, perdón, no sé por qué estoy... Listo. Hemos escuchado la primera ponencia de nuestra mesa por el profesor José Raúl Jiménez, Desarrollo Profesional del Profesor Universitario. Una ponencia que de alguna manera es producto de un proceso de investigación que se viene realizando con la Red Internacional de Docencia Universitaria Lasallista. Básicamente lo que nos cuenta el profe José Raúl es que se han centrado en tratar de identificar o de dar cuenta cuál es el rol del profesor o cuál es el rol del profesor universitario a partir de la pregunta cómo es el desarrollo profesional de dicho profesor. Nos da dos grandes categorías como resultado, una que tiene que ver con el vínculo de la docencia con el mundo y otra que tiene que ver con la investigación. Rescatamos de la primera categoría 4 ideas. La primera es el lazo que hay entre la vida cotidiana, la vida social y la realidad propia del aula universitaria. ¿Cómo se hace esa relación entre lo que se está viviendo o lo que vive el docente universitario y cómo lo lleva o lo relaciona directamente en el aula? Una segunda idea en esta primera categoría es el lugar que ocupa la expresión docente y las experiencias docentes y las decisiones didácticas que de alguna manera pone en escena en el aula universitaria. Tercera idea que me parece interesante, ¿no? Cómo se vuelve mediador de un conocimiento disciplinar, pero en términos de esa realidad en la que se va a exponer o en la que pone en escena esa disciplina. Finalmente, una cuarta idea en esta primera categoría que tiene que ver con asumir o cómo se asume una disciplina y cómo se la comunica en el aula en este caso, ¿no? En la segunda categoría, la investigación, hay 2 ideas fuertes que nos lanza el profesor José Raúl. La primera es que, dado que somos o que es un profesor universitario, tiene, si lo puedo decir, tiene el deber de comunicar los resultados de investigación, pero a la vez, ser profesor universitario le demanda todo un proceso de investigación, ¿no? Esa es una primera idea. Una segunda idea, cómo a partir de la investigación el profesor universitario mejora su práctica, se reconoce y reconoce a quienes está o con quienes está interactuando. 2 categorías fuertes que nos presenta en la primera ponencia el profesor José Raúl Jiménez. Aquí tenemos al profesor, un saludo muy especial, profe José Raúl. Gracias, profesora Adriana, muy amable por su síntesis. Muchas gracias, profe. Bueno, ahora sí, entonces los invito a escuchar la segunda ponencia de Óscar Fabián Ariza y Dioselina Bautista Gómez. La ponencia titulada Dos lenguajes, una sola mirada, convergencia de medios, la literatura fantástica en la realidad aumentada. Óscar, Fabián y Dioselina son estudiantes de la maestría de la Universidad Manuela Beltrán. Su ponencia está inscrita en la línea de investigación Innovación Educativa. Entonces vamos a dar paso a la segunda ponencia.
Buenos días. Esta ponencia se enmarca en la investigación Convergencia de Medios, una propuesta didáctica de inclusión de las TIC en la lectura de obras de tipo fantástico a partir de la realidad aumentada con la aplicación Blipar, desarrollada en el marco de la Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación de la Universidad Manuela Beltrán, la cual se encuentra en etapa de finalización. Esta describe el diseño de estrategias mediadas por recursos educativos digitales, teniendo en cuenta que nos encontramos en una era digital, de allí que el entorno escolar no pueda alejarse de dichos contextos. Bienvenidos. Para empezar, es necesario contextualizar de dónde surge la propuesta de investigación. Es necesario que las instituciones educativas también evolucionen a la par de las tecnologías, respondiendo a las necesidades que la era digital exige. De tal manera que se genere una articulación de la enseñanza de la literatura con las tecnologías que emergen actualmente, pues es una relación que poco se ha abordado en las investigaciones emergentes. Este panorama es evidente en la institución educativa, en donde los estudiantes, en su gran mayoría, no manifiestan un claro interés ni motivación por la lectura de textos literarios, a pesar de que cuentan con diversos medios tecnológicos para su acercamiento. El uso de herramientas tecnológicas facilita la representación y visualización de diversas temáticas, como es el caso de los objetos virtuales de aprendizaje OVAs creados con realidad aumentada. Estos recursos se constituyen en herramientas que facilitan un acercamiento visual a procesos considerados abstractos, generando interés por temas académicos en los estudiantes que se movilizan en los ámbitos digitales y son cercanos a los dispositivos tecnológicos. Todo lo anterior derivó en la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo generar gusto por la lectura de textos literarios fantásticos a partir de la realidad aumentada con la aplicación Blipar en los estudiantes? A la cual se pretende dar respuesta con el siguiente objetivo: generar el gusto por la lectura de textos fantásticos con una aplicación de la realidad aumentada. Este estudio partió del supuesto de que los docentes tienen concepciones sobre la enseñanza de la literatura y no la vinculan con medios tecnológicos. El resultado del rastreo de las investigaciones que han abordado el tema a investigar lleva a identificar diversas modalidades de inclusión de TIC en propuestas que involucran contenidos literarios, pues la incorporación de tecnologías a la práctica docente ha sido un punto de interés en diversas investigaciones. Estas propuestas se agrupan en 4 aspectos. En primer lugar, las investigaciones que abordan la alfabetización digital. En segundo lugar, el modelo TIPAC. En tercer lugar, las investigaciones que abordan la tecnología para potenciar contenidos. Y por último, los estándares de competencias TIC para docentes. Para efectos de esta investigación, se tomaron las posturas teóricas de Tomaszewski, Aguiar Silva, Bloom, Colomer, principalmente para entender que la literatura no es un fenómeno de carácter unitario y funcional, sino un entramado donde se plantean diversos diálogos en un determinado acto. Se toma Parisi para sustentar la categoría de educomunicación y amalgamar la didáctica de la literatura con los medios tecnológicos. Moreno y Onieva para hablar de la realidad aumentada como nuevas experiencias de lectura en el campo de la literatura. Álvarez, González, Litvin, Maggio, que abordan la inclusión de las TIC en la educación. Los resultados se explican a la luz de los instrumentos aplicados, como son encuesta pre-SD, la encuesta post-SD y las observaciones de clase registradas en los diarios de campo, las cuales se hicieron a un docente de lenguaje durante 8 sesiones. Y por último, se aplicó la SD como intervención en el campo de estudio y producto de los elementos de la investigación-acción, la cual estuvo estructurada en 5 sesiones. Selección de obras literarias de tipo fantástico, lectura grupal de cada obra seleccionada, explicación sobre la realidad aumentada, diseño de pósters animados con realidad aumentada y finalmente exhibición de pósters en un Padlet interactivo a modo de galería expositiva. La encuesta pre-SD se diseñó para analizar 4 aspectos. En primero, en torno al espacio de íntimo relación estudiante-literatura, en donde se evidenció una proximidad por parte de los estudiantes hacia los elementos formales de la literatura, situándola como un proceso que se da propiamente en el aula de clase. El segundo, con relación al estudiante-institución en el ámbito literario. La institución tiene conciencia que existe un espacio físico de promoción de lectura, pero no un lugar donde se encuentra lo literario mediado por la didáctica. El tercero, con relación al estudiante-profesor en el ámbito literario.
No hay estrategias didácticas que permitan establecer vínculos desde la motivación, más bien desde la imposición. Y por último, la relación literatura-tecnología, en donde no hay conocimiento concreto sobre los instrumentos digitales que pueden ayudar desde el ámbito de la motivación y los ejercicios de lectura. Respecto a la encuesta POS, se determinaron los siguientes aspectos. En algunos casos hubo dificultades en el empalme tecnológico debido a que hasta ahora se está implementando en la institución este tipo de herramientas. Se motivaron a leer más rápido al conocer el producto final. Se potenció un espacio hacia la generación de experiencias de lectura significativa. En estas gráficas podemos ver la movilización de concepciones en torno a lo que es la literatura para los estudiantes. Antes de la aplicación de la SD, la literatura era tomada como una clase en la que resolvían actividades de corte académico sin ningún tipo de apreciación estética por el lenguaje literario. En principio, los estudiantes no tenían una definición clara de lo que es la literatura. En ese sentido, podemos observar que durante la secuencia didáctica planteada desde la perspectiva de Teresa Colomer sobre las fases de una didáctica de la literatura, el antes, durante y después de la lectura, se puede evidenciar que los estudiantes tienen una clara conciencia de que la literatura, más que un ejercicio de mera decodificación primaria, es una experiencia estética que invita a la reflexión consciente del lector y que a partir de ella se pueden establecer canales de comunicación con los otros. Durante muchos años la escuela se centró en enseñar a descifrar un código que en este caso se entendía como enseñar a leer, pero paradójicamente se dejó de lado la generación de espacios para el disfrute de las experiencias estéticas mediadas por diversos lenguajes, el cine, la música, la tecnología. Muchas gracias a Oscar Fabián Ariza y Dioselina Bautista, quienes nos comparten su ponencia, Dos lenguajes, una sola mirada, convergencia de medios, la literatura fantástica en la realidad aumentada. Básicamente lo que nos presenta es que también nace de una propuesta de investigación donde el propósito central es describir el diseño de una estrategia mediada por los recursos educativos digitales, específicamente con el énfasis en realidad aumentada. Lo que se quiere mirar un poco también es esa articulación entre lo que se llama tradicional o lo que llamamos tradicional y las nuevas tecnologías, pues que es lo que en este momento, bueno, en estos momentos nos está moviendo más, ¿no? Nos comparten un rastreo exhaustivo de antecedentes que han hecho parte pues fuerte de su investigación, de igual manera varios o diferentes posturas de autores para su marco teórico. Algunas conclusiones o algunos resultados a los que se llegó a partir de la investigación. La primera, que tiene que ver con el aumento de la motivación, del gusto por leer, ¿no? Por entrar a ese contacto directo con la parte la literatura, ¿no? Dos, una potencialización de espacios para la generación de experiencias significativas. Una tercera idea está centrada en la conciencia de ver la literatura como una experiencia estética, como una experiencia que le permite al otro reflexionar y comunicarse a la vez, ¿no? Otra idea, la generación de espacios para el disfrute de estas experiencias estéticas, porque como lo dicen los ponentes, tenemos un espacio donde están los libros, una biblioteca, pero no está todavía configurado, desde donde lo vieron los compañeros, un espacio para tener esa experiencia estética. Y finalmente creo que se plantean algunas relaciones entre lo que tiene que ver con espacio y literatura, unas relaciones entre el rol del docente, el rol del estudiante, con qué fin todos estos resultados, con el fin de poder generar un gusto por la literatura a través de la realidad aumentada. Quisiera que el profesor Oscar Fabián y Dioselina, si están por ahí, puedan prender un momentico su cámara. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Dioselina? Bien, muchas gracias. Buenas tardes.
profe Oscar, ¿cómo están? Entonces, hasta aquí un saludo especial para nuestros ponentes de la segunda ponencia, ¿no? Que acabamos de escuchar. Muchas gracias, profes, por estar acá. Gracias. Bueno, a usted, muchísimas gracias. ¿No? Vamos ahora con la tercera ponencia que tiene que ver o que se titula Estrategias didácticas para el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura en estudiantes con extra edad. Sus autores son Erika Juliet Valero, Luz Jenny Carranza y Marta Janet Rojas. Vienen de la Corporación Universitaria Iberoamericana y su ponencia está inscrita en la línea de innovación educativa. Entonces voy a dar paso a escuchar la ponencia de las compañeras. Profe, hay un problema con el audio de ese video. Gracias. Ya, nuevamente. Cordial saludo. Agradecemos la oportunidad de participar en este congreso. A continuación, presentaremos la ponencia que lleva por nombre Estrategia didáctica para el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura en estudiantes con extra edad. Las autoras somos Luz Jenny Carranza Reyes, Marta Janet Rojas Quitián, Erika Juliet Valero Toquica, quien les habla. Para orientar el proceso investigativo de nuestra ponencia y de nuestra investigación, se planteó la siguiente pregunta. ¿Se fortalecerán las habilidades de lectura y escritura en los estudiantes con extra edad del Colegio Antonio José Uribe mediante el desarrollo de la estrategia didáctica planteada basada en el método de Crowley? Realizamos una investigación con enfoque cuantitativo de alcance descriptivo y transversal bajo la metodología de la investigación-acción. Iniciamos planteando un diagnóstico con el objetivo de poder indagar cuáles son las habilidades, fortalezas y desventajas que tenían nuestros estudiantes frente a las habilidades de lectura y escritura. Recordemos que nuestros estudiantes son estudiantes con extra edad, que por diversos motivos, situaciones, no pudieron llevar un proceso normal en cuanto a edad cronológica con los niveles de, es decir, que tienen extra edad para estar en primero o segundo y asisten a una aula llamada procesos básicos en la cual se trabajan habilidades fundamentales como la lectura y la escritura en cuanto al área de lengua castellana. Por eso decidimos realizar un diagnóstico exhaustivo en estas dos habilidades, siguiendo los niveles planteados por Emilia Ferreiro, tanto para la lectura como para la escritura. Luego de ello, y apoyados en todos los insumos que nos entregó este diagnóstico, se diseñó una estrategia basada en el método de Crowley, en donde nos indica que es un aprendizaje para la vida en la cual tenemos que estar regidos por los intereses de los niños. De allí, de esta premisa, se empezó a diseñar una estrategia didáctica en la que los niños pudiesen fortalecer estas dos habilidades. Luego de ello, y siguiendo todos los intereses y pautas e insumos que teníamos para ello, se implementó la estrategia, con el fin de que los chicos pudieran participar, pudiesen ser los protagonistas de lo que habíamos planeado en conjunto. Se llevaron a cabo todas las actividades de la estrategia y luego de ello se realizó una evaluación post-implementación en la que pudimos evidenciar qué tanto habían mejorado, qué cambios habían surgido en las habilidades de lectura y escritura de nuestros estudiantes.
Luego de ello, de realizar, como ya les había nombrado, un análisis exhaustivo, una sistematización de este diagnóstico, se realizó un análisis para poder implementar esta estrategia y que fuese beneficiosa para los estudiantes. Alguna de las características de esta estrategia es que todas las actividades fueron fundamentadas en los intereses y particularidades de cada uno de los estudiantes. Se diseñó con algún tiempo de anterioridad, pues para que ellos pudiesen pensar, pudiesen aportar realmente a esta estrategia y se llevara a cabo de una manera natural en la que ellos pudiesen dar a conocer sus sentimientos, intereses y sobre todo construir conocimientos a partir de su participación. Luego de ello se realizó una lista de cotejo en la que se hizo una evaluación comparativa para unos análisis finales que nos entregaron insumos para observar cómo las habilidades de nuestros estudiantes habían mejorado y cómo habían surgido esos cambios y cómo las habilidades de lectura y escritura habían tenido una transformación a partir de la participación de la estrategia. Estas listas de cotejo también nos sirvieron para evidenciar en qué áreas de la lectura y la escritura debíamos seguir trabajando para poder seguir enriqueciendo los procesos lectoescritores de nuestros estudiantes. Asimismo, pudimos evidenciar que los cambios fueron positivos en la enseñanza, aprendizaje, la lectura y la escritura, ya que se evidenció que hubo una fuerte relación entre la implementación de la estrategia y el avance de los estudiantes en las habilidades de lectura y escritura frente a las evaluaciones que se les realizó en cuanto a los niveles propuestos por Emilia Ferreiro. Pudimos evidenciar que avanzaron y que tuvieron cambios positivos en el enriquecimiento de estas dos habilidades. Se evidenció un aumento en la motivación por aprender, en su compromiso y sobre todo se destaca que el método ayudó a que los estudiantes mejoraran no solo en su parte de habilidades de lectura y escritura, sino también en su parte social. Involucramos a las familias y una de las conclusiones a las que llegamos es que la estrategia fue fundamental para que los niños avanzaran en todas las áreas del conocimiento. Agradecemos la participación que nos permiten en este congreso y esperamos que esta ponencia sea de su agrado. Cordial saludo. Bueno, acabamos de escuchar nuestra tercera ponencia, Estrategias didácticas para el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura en estudiantes con extraedad. Básicamente, la ponencia pretende fortalecer las habilidades de lectura y escritura en estudiantes con edad extraescolar basado en el diseño de estrategias didácticas mediadas por el método de Crowley. Nos comentan nuestros ponentes que su investigación está centrada a partir mejor del método de investigación-acción, donde dan cuenta o pasaron por tres fases importantes, ¿no? Un diagnóstico, el diseño de unas estrategias didácticas que se fundamentaban específicamente en el interés y particularidad de los estudiantes y la implementación de las estrategias como tal. Tres resultados que alcanzo a captar en lo que nos presentan nuestros ponentes. El primero, la relación que se estableció entre las estrategias didácticas y el avance y los cambios positivos que tuvieron los estudiantes en estas dos habilidades. Segundo, el aumento de la motivación y compromiso de los estudiantes frente a estas dos habilidades, pero también un avance significativo en la habilidad social de los estudiantes.
Y un tercer resultado que lo explicitan nuestros ponentes, el avance en todas las áreas del conocimiento que tuvieron los estudiantes a partir de la implementación de estas estrategias. Le doy un saludo especial para nuestros ponentes, Erika Juliet, si estás por acá, Luz Jenny, y Marta Janet. No las veo por acá. Bueno, listo. Vamos con nuestra cuarta ponencia. Autor, nuestro compañero Luis Ernesto Pardo, profesor también de la Universidad de La Salle. Nos trae o nos va a presentar su ponencia titulada Sistematización de experiencias pedagógicas, las narrativas transmedias como dispositivo de mediación para el desarrollo y fortalecimiento de competencias narrativas de los estudiantes del programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística. Voy a dar paso a compartir su ponencia. Buenas tardes. ¿Dónde están? Está por acá. Bueno, antes de Jenny. Buenas tardes. Un saludo muy especial. Ya escuchamos tu ponencia. Sí, muchas gracias. Teníamos una equivocación en la aplicación, pero ya buenas tardes. Vale, me alegra mucho ya tenerlos entonces acá. Vamos a dar paso a la cuarta ponencia y luego abrimos el espacio para nuestras preguntas y la interacción con todos los ponentes. Voy a presentarles entonces, como venía diciendo, la ponencia del profesor Luis Ernesto Pardo. Un saludo fraternal en el contexto del primer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo. Un honor para mí presentar la ponencia Sistematización de experiencias pedagógicas, las narrativas transmedia como dispositivo de mediación para el desarrollo y fortalecimiento de las narrativas, de las competencias narrativas de los estudiantes del programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística. Mi nombre es Luis Ernesto Pardo Rodríguez, soy profesor de la Universidad La Salle, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y de la Facultad de Ciencias de la Educación. El objetivo de la experiencia pedagógica es presentar la sistematización de experiencias de proyectos integrales de aula sustentado en las narrativas transmedia y la didáctica de la pedagogía de proyectos. ¿Qué son las narrativas transmedia? Son una oportunidad para construir conocimiento desde una producción textual, desde una producción audiovisual y mediática. Contar historias a través de múltiples plataformas, donde está la radio, donde está el video, donde está el stop motion, donde está el blog, donde está la página web, digamos como techo instrumental de todo el ejercicio de las narrativas transmedia. ¿Qué es un proyecto integral de aula? Ante todo es una estrategia pedagógica que se dinamiza a través de guías de trabajo, en un diálogo permanente entre profesores y estudiantes, en un diálogo que permite identificar buenas prácticas, lecciones aprendidas, siempre en el contexto del proyecto integral de aula como un proyecto semestral, como un proyecto de aula en un espacio académico. Bien, ¿cuáles son las fases de esa experiencia pedagógica? Las fases son 9. Tienen que ver con una planeación didáctica, en una segunda instancia la sensibilización de los medios de comunicación masiva, de la prensa y de la radio, la identificación de una historia a través de una composición narrativa. Una vez aprobado ese proceso de composición narrativa donde se desarrollan y fortalecen las competencias de lectura, de escritura, de investigación, de trabajo de campo, se construyen los guiones, pasamos a la puesta en escena. En la puesta en escena entonces viene todo el desarrollo de los podcasts, de los videos, de las piezas gráficas para las redes sociales, del blog, de la página web, etc. Bien,
Finalmente se construye un proyecto integral de aula como un proyecto de investigación, como un proyecto inclusive en algunos casos de intervención social, y se termina con una gran premier, como un evento académico que da luz a lo que se realizó durante todo el semestre en el espacio académico. A continuación voy a presentar las tres buenas prácticas de trabajo desarrollado en el contexto de las narrativas transmedia. Fue realizado por Nancy, por José Ángel y Freddy en el contexto de medioambiental, es decir, es cómo reconstruir forestalmente la ciudad, un espacio de ciudad pensado en un espacio desértico a partir de buenas prácticas que se identificaron en África a partir del árbol de la acacia. Para ello desarrollaron las narrativas transmedia a partir de piezas gráficas, del logo, del logan, de página web, de video y podcast, y un trabajo de campo desarrollado en un parque de la ciudad de Bogotá, donde plantaron varios árboles con la buena intención de que perduren en el tiempo en el contexto de reforestación ambiental. Bien, el segundo es Bogoeco Tips, que es un trabajo realizado por Nicolás Garzón. Estos son parte de la sistematización de experiencias que da como resultado este proyecto. Lorena y Camila desarrollaron también tomaron el medio ambiente como su tema de base, como su núcleo polémico, pensado como el rescate de la historia de los parques y el rescate de la historia ambiental de los parques a partir de un trabajo de campo desarrollado en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera de Bogotá. Para ello desarrollaron piezas gráficas, un logo, un eslogan, la página web, un blog, boletín, videos, todo pensado siempre hacia una audiencia, hacia una comunidad de usuarios, a la misma comunidad de usuario integrada por los estudiantes del programa de sistemas de información. El tercero fue una propuesta sobre huertas caseras, todo en el contexto medioambiental. Estas tres propuestas se eligieron teniendo esa guía, elaborado por Sandra, por Kelly y Cristian. Ellos pensaron cómo se puede cuidar el medio ambiente desde la casa, cómo desde la casa en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, la huerta ecológica es una opción no solo de autoalimentación, sino de autosostenimiento y pues obviamente la conservación del medio ambiente de una manera digna. Ellos hicieron códigos QR, hicieron una divulgación a través de las carteleras de la facultad, vincularon estudiantes, vincularon profesores, presentaron videos en YouTube, crearon su propio canal y esa fue la buena experiencia sobre huertas caseras. Buenas prácticas que se detectaron. El trabajo colaborativo. No es fácil el trabajo en grupo, ellos lo lograron, cada grupo integró desde lo narrativo, desde la presentación mediática del ejercicio y lo lograron de una manera digamos, significativa a partir de principios, teorías, posturas, metodologías y procedimientos. Bien, lecciones aprendidas, dificultades en la elaboración de productos comunicativos, falta de experiencia en ese manejo y la edición de los videos que fue pues un poco complicado. Finalmente presento las conclusiones de manera sucinta. Las narrativas permiten no solamente la creación, sino la implicación de las audiencias y comunidades de usuarios. Fue una experiencia significativa, manifiesta por los estudiantes en los procesos de evaluación, coevaluación y autoevaluación. Finalmente se lograron productos creativos coherentes y cohesionados con la realidad social y ambiental y social. Muchas gracias. Bueno, agradecer al profe Luis Ernesto Pardo, quien nos hizo presentación pues como de esta propuesta que vienen trabajando sobre sistematización de experiencias, de proyectos integrados donde trabajan las narrativas transmedias y el proceso un poco de la propuesta de trabajo por proyectos, ¿no? Nos presenta tres prácticas o buenas prácticas, como lo llaman. Una que tiene que ver con la reconstrucción forestal para la protección de la tierra. Una segunda que es Bogoeco Tips,
y una tercera que tiene que ver con huertas caseras. A partir de todo este trabajo de sistematización, nos comparten dentro de estos proyectos o este trabajo por proyectos, encontraron unas fortalezas o unas buenas prácticas, como lo llama, centradas básicamente en dos aspectos. La primera, que a partir de este trabajo que vienen realizando se identifican teorías, posturas metodológicas, didácticas o procedimientos para esa interacción. Y una segunda, el trabajo colaborativo fuerte que se evidencia en este tipo de proyectos. Pero también nos comparte algunos puntos por mejorar o aspectos por mejorar, como lo llaman en el caso o en esta experiencia, lecciones por aprender, donde básicamente todavía se ve un poco de dificultad en la elaboración de los productos comunicativos, la falta de experiencia en el manejo de programas y la edición de videos. Agradecemos al profe Luis Ernesto, si está por ahí. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, profe? Profesora Adriana, buenas tardes. ¿Cómo Buenas vas? tardes. Bien, sí, señor. Me alegra mucho tenerlos por acá. Y Bueno, voy a hacer. Listo. Después de haber escuchado nuestras 4 ponencias, vamos a dar paso a la conversación, a establecer un poco de relación con los ponentes. Entonces, les sugiero que para la intervención levanten la mano, damos la palabra, hacemos un grupito de intervenciones, ¿no? 3 intervenciones, 4 máximo. Les damos la palabra a nuestros ponentes y luego volvemos a hacer otro grupito de intervenciones para poder conversar con nuestros ponentes. ¿Listo? Entonces, siendo las 4:24, tenemos más o menos 25, 30 minuticos para conversar con nuestros ponentes. Le doy la palabra a Gabriela Victoria. Muchísimas gracias, profesora Goyes. Bueno, aquí me sale Goyes, pero creo que te llaman Adriana, ¿no? Adriana Goyes, sí, no hay ningún problema. Pues a mí me pasa igual, porque cuando me dijiste Victoria me sentí que me había llamado mi madre o mi abuela. Pero muy bien, muchas gracias por el espacio. Voy a ponerme los audífonos. No hay ningún problema. Un momentito, porque ya después de toda la jornada siempre cansa esto. Bueno, pues quería saludarlos a todos. Mi nombre es Gabriela Victoria Ateortúa. Yo soy la coordinadora de la maestría en pedagogía. He estado de la Universidad de La Sabana. He estado también a cargo de coordinar los procesos de investigación. Y en pocos sitios me he sentido tan a gusto, y yo creo que esto es debido a que tenemos una comunidad y me siento dentro de mi comunidad de aprendizaje y mi comunidad profesional, ¿verdad? Y eso hace que tengamos un lenguaje en común. Por lo tanto, de verdad que me siento muy complacida y muy ubicada, por llamarlo de alguna manera, en este espacio. Así que mil gracias, agradezco muchísimo a la Universidad de La Salle por permitirnos y abrirnos estos espacios de reflexión tan interesantes. Yo tengo algunas reflexiones, quizá algunas breves reflexiones, pero sobre todo la posibilidad de abrir un canal con los colegas que por algunas similitudes que he escuchado pudiésemos desarrollar lazos más estrechos entre las dos universidades y entre los dos programas. En primer lugar, quiero mencionar ese aspecto de coherencia curricular y relevancia práctica, aspectos que manejamos y están, digamos, dentro de los horizontes institucionales de la Universidad de La Sabana, y de los cuales nos hablaba la profesora Alicia, y cómo esto se va anclando a lo que nos proponía, digamos, en la primera sesión,
y es, sí, en la primera ponencia, y es esa perspectiva del profesor profesional, ¿no? En donde, como bien lo decía el profesor ponente, magistralmente lo decía, pues es supremamente importante que el profesor universitario reflexione no solamente en su saber didáctico, es decir, uno llega a la universidad en su gran mayoría, todos diría yo, llegamos a la universidad con un saber disciplinar, ¿verdad? Y estamos certificados de ese saber disciplinar, pero nadie nos certifica del saber universitario. Y creo que esa es un poco la llamada que nos hacía el profesor. Sí, si no estoy mal, es el profesor José, ¿verdad? José. José, muy bien, y me parece supremamente interesante, supremamente pertinente, sobre todo para la época en la que estamos y las necesidades de relevancia práctica, lo cual hace un aspecto muy coherente también, ¿verdad?, de esa práctica del profesor. Requiere coherencia con esos estatutos del microcurricular, el mesocurricular y el macrocurricular. Nunca como ahora está esa necesidad de esa práctica para que los estudiantes realmente encuentren significado en su aprendizaje. Así que en ese orden de ideas estoy absolutamente en coherencia, profesor José, y ojalá pudiésemos hablar más en profundidad al respecto de esa perspectiva de profesión profesional del profesor en la universidad, el profesor universitario. Y luego, al respecto, me gustaría generarle una pregunta al profesor, y es, en esa investigación, reflexión que se hace constantemente del profesor y que usted nos ha mostrado y nos ha compartido, me gustaría que me contara un poquito más sobre esa perspectiva metodológica, es decir, ese elemento metodológico que le sirve al profesor o que ustedes propusieron desde esa iniciativa que nos están contando, para que el profesor analice esa práctica. Es decir, cuando nosotros que hacemos formación constante a profesores y también a profesores universitarios, que es uno de nuestros enfoques dentro de la maestría en pedagogía, pues sí, les proponen, bueno, pero viene luego siempre una gran pregunta del profesor universitario: ¿cómo? ¿Cómo hago eso? Que está bien, entiendo que debo hacerlo, pero el cómo. Entonces me gustaría que nos compartiera un poquito ese cómo se le invita, se le ofrece, bajo qué perspectivas profesor José le está invitando al profesor, o le está generando al profesor esa inquietud de reflexionar y de investigar sobre su propia práctica. Y ya tirarle el guante al profesor Luis Ernesto, porque esa propuesta de narrativa me encantó, y creo que es una muy buena perspectiva. Se me abre un horizonte. ¿Por qué? Porque muchas veces los textos en donde el profesor comparte, y ya me lo dirá el profesor José, en donde el profesor comparte sus experiencias, requieren diversidad y requieren que nos repensemos también esas narrativas. Así que esta perspectiva de la narrativa transmedia me parece muy potente para aplicarla, para desarrollarla dentro de esos procesos de investigación, cuando el profesor debe, como también lo decía el profesor José, tiene la obligatoriedad, casi sin el casi ética, de compartir ese conocimiento del profesor, ¿no? El conocimiento didáctico del profesor y el conocimiento de su propia práctica, cómo lo ha desarrollado. Pues creo que esta es una muy buena oportunidad, así que bueno, le tiro el guante al profesor Luis Ernesto para que hagamos, por lo menos ampliemos esta conversación y me pueda mostrar un poco más sobre esta experiencia y nosotros poder aplicarla en la maestría. Muchísimas gracias, profesora Adriana, muchísimas gracias. Gracias. Espero haber sido breve y concreta, sobre todo con mi pregunta frente a la investigación, al orden investigativo y el cómo se hace esa investigación en la Universidad de La Salle. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriela. Entonces, vamos a dar paso a una segunda intervención y luego le damos paso a los ponentes. Está aquí Marta
Y luego Luis. Entonces, démosle la palabra. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Pues bueno, es una experiencia muy significativa este momento, y pues yo quisiera retomar la intervención del maestro Luis Ernesto Prado, ¿no? Viendo todos los materiales generados con los alumnos, con los chicos, viendo que ellos también les costó trabajo, ¿no? Implementar este tipo de herramientas. Yo trabajo aquí en la Universidad La Salle, Oaxaca, México. Tenemos diferentes contextos, diferentes culturas, y también estoy relacionada con algunas materias de comunicación, ¿no? De desarrollo, pero sí se detecta que pues los chicos les cuesta mucho trabajo esta implementación, y la verdad, maestro, pues un reconocimiento, ¿no? De poder implementar tantas cosas para sacar logotipos, porque hay software específico, desarrollar páginas, desarrollar videos, elaborar podcasts. No sé, maestro, si a usted fue complicado, ¿no? Generar o apoyarlos en ese sentido, o los chicos son enfocados a estas áreas de, pues, de la tecnología, ¿no? Porque a veces hasta nosotros como maestros, como docentes, pues en este momento enfrentarnos a este tiempo, pues fue complejo, ¿no? Porque no pudimos a veces aterrizar pues actividades con estas diversas herramientas que fueron creadas, ¿no? De hecho, te consulté una página donde se generó específicamente para COVID y decía herramientas para COVID, ¿no? Pero herramientas tecnológicas. Entonces, maestro, no sé si usted me pueda compartir cómo abordó este conocimiento, ¿no? Si usted ya también tenía conocimiento de todas esas herramientas y los chicos les costó, bueno, que usted dijo de la edición también que les costó trabajo, o ya también tenían conocimiento, por ejemplo, sobre los códigos QR, de las infografías, de los boletines, porque todo ese material es para crearlo, ¿no? Esa sería mi pregunta, maestra. Muchas gracias, Marta. Te agradecemos por tu intervención y démosle la palabra a Luis Fernando Castellanos para esta primera ronda de intervenciones. Ok, vale. Buenas tardes a todos. Bueno, intentaré no demorar mucho tiempo, 5 minutos por mucho. Mi intervención se dirige a cada uno de los ponentes, precisamente para conocer algo más acerca del proceso que llevaron a cabo. Y bueno, se basa prácticamente que todo en preguntas. Entonces, al profe José Raúl, también agradecerle por compartir su experiencia. Bueno, preguntaría prácticamente a partir del video, porque obviamente se generan muchas preguntas. Me gustaría saber qué retos, aparte de los mencionados, podrían, bueno, acogen especializaciones centradas en la docencia universitaria o programas de maestría que se centran en la enseñanza de la docencia para mejorar el quehacer docente o la labor de quien enseña. Y también, esto ya sería como más una opinión personal, en cuanto a, no me acuerdo si fue Dewey quien se centraba en que el docente tiene que saber más de cómo enseñar que sobre su propia, su propio énfasis, su propia ciencia, y saber si debería haber más saber de un lado o del otro, o debería haber un equilibrio. En cuanto a la segunda ponencia, que creo que fue la de Oscar Fabián y Dioselina Bautista, sí, me gustaría también saber más de qué trata la aplicación Blipar o la TIC del Blipar, y conocer un poquito más de cómo la llevaron a cabo y si en algún momento, como ustedes lo dijeron, que no hay estrategias didácticas por medio de la motivación, ¿cómo podría mejorarse esto que ustedes encontraron a través de lo que ustedes llevaron a cabo? Para el tercero, el grupo Erika, Luz Jenny y Marta Janet. Y bueno, también una pregunta de opinión, saber si le ven algún problema a los estudiantes con extraedad, que históricamente como que se encasilla a que el estudiante con cierta edad tiene que pertenecer a cierto grado escolar, y me gustaría saber si puede haber un cambio de ese paradigma.
también me gustaría conocer un poquito más de cuál fue la estrategia que llevaron a cabo, porque hicieron un diagnóstico y saber qué encontraron en ese diagnóstico y a partir de ello, qué estrategias, o sea, qué instrumentos, qué técnicas utilizaron para que llegaran a esos cambios. Y también me gustaría reconocer cuáles fueron las desventajas que vieron para mejorar el proceso que llevaron a cabo. Y para el profe Luis Ernesto Pardo, también me gustaría conocer más a fondo la estrategia que llevó a cabo con sus estudiantes, porque también me pareció interesante, y de igual manera reconocer cuáles son las desventajas o ventajas que evidenció en su proceso para seguir mejorando. Esas son las preguntas que yo tengo. Gracias por permitirme este espacio. Gracias, Luis Fernando. Entonces les propongo, como hay varias cuestionamientos o preguntas que se hacen las tres intervenciones, entonces tratar de responder no una por una, sino tratar de relacionarlas y responder de la manera un poco más concreta para tener un tiempito para una segunda ronda de preguntas. ¿Listo? Entonces, le damos la palabra a los ponentes. Si quieren, lo hacemos en el orden que se presentaron. El profe José Raúl, si quiere iniciar. Bien, muchas gracias a todos por participar, las personas que nos escucharon y están aquí en esta ponencia, en esta mesa de ponencias. A la profesora Gabriela, pues básicamente en respuesta a su pregunta, nosotros hicimos un sondeo con profesores de la Universidad de La Salle Bajío, la Universidad de La Salle de Ciudad de México, la Universidad de La Salle de Noroeste, la Universidad de La Salle Bogotá y la Universidad de Canoas, Brasil, la Universidad de La Salle de Madrid, el Centro Universitario de La Salle de Madrid. Allí nosotros, digamos, contamos con equipos de investigadores, este es un grupo de aproximadamente unos 15 investigadores, y a partir de eso pues hicimos una selección y un muestreo de profesores, tanto de planta como de cátedra, que estuvieran vinculados a las distintas universidades. Entonces, teniendo esta población seleccionada, nosotros procedimos a hacer entrevistas y observaciones de clase. Entonces, las entrevistas también se hizo el pilotaje, se hizo la validación por expertos de la entrevista, y esto nos llevó pues a establecer un ejercicio categorial. Justamente este proyecto corresponde a uno de los espacios, una de las categorías que se trabajaron que tenía que ver con el desarrollo profesional del maestro. A ese ejercicio de categorías pues utilizamos una metodología analítica de teoría fundamentada, donde se hizo codificación abierta y codificación axial, y a partir de eso pues hicimos todo un ejercicio de recolección de información. Luego pues comunicamos estos resultados y a partir de eso nosotros realizamos también un ejercicio de retroalimentación de los resultados a los participantes, y en ese sentido pues digamos destacar dos cosas. El primero, la importancia del hacer parte de este ejercicio investigativo un escenario para generar práctica reflexiva, es decir, sobre los profesores con los que entrevistamos. Justamente, como comentaba en la ponencia, pues lo que encontramos fue unos ejercicios de reflexión donde ellos se reconocen como profesores universitarios, que como mencionaba, pues tienen una formación de base, una formación disciplinaria y profesional de base, pero que básicamente se reconocen como profesores universitarios, y por eso empezamos a trabajar sobre el desarrollo profesional. Y una vez se hace ese reconocimiento, ¿qué pasa? Y en ese ejercicio pues hay toda una comprensión de la manera como ellos se reconocen a sí mismos, que como les mencionaba pues están vinculadas a las tareas propias de la universidad, pero que en particular recae sobre la docencia. Entonces ese ser docente, ese ser profesor universitario, pues trae consigo un ejercicio de práctica reflexiva. Y el segundo elemento que quisiera rescatar en esa perspectiva metodológica
tiene que ver con lo que también para nosotros eso significa, porque nos ha permitido también no solamente pues expedir resultados, sino servir de vínculo de enlace con los programas de formación que hay en las distintas universidades. Entonces, digamos que una de las estrategias que utilizan las universidades de La Salle es tener programas de formación docente para sus profesores. Entonces, parte de los resultados que nosotros estamos comunicando están asociados a dar pautas o indicaciones sobre qué debería trabajarse en los procesos de formación de maestros al interior de las universidades. ¿Por qué lo decimos? Porque efectivamente nos encontramos que gran parte del esfuerzo que se hace está muy centrado en la didáctica, ¿no? En las formas de enseñar, como también usted lo mencionaba, porque en el fondo los profesores preguntan es por ese cómo, ¿no? Y en eso pues estamos de acuerdo y sintonizados con esa inquietud, no solamente en términos de lo universitario, sino también en otros escenarios educativos. Y estos programas de formación a veces responden solamente al cómo. Parte de lo que nosotros tratamos aquí también de identificar es cómo en la formación no debe centrarse solamente en esos cómo didácticos, sino también cómo hay un proceso también de formación de los profesores en términos de lo humano, en términos de las estrategias de evaluación, en términos de otro tipo de elementos que hacen también parte de la docencia. Y en respuesta a Luis, creo que ahí hay el reto fundamental para mí sigue siendo tratar de establecer un equilibrio donde el profesor no solamente sea excelente en su disciplina, sino que sepa cómo enseñarla. Y yo creo que hay un reto interesantísimo justamente por algo que nosotros mencionábamos, y es que para muchos de los profesores que entrevistamos, la experiencia que tienen como profesores fue haber sido alumnos universitarios. Y lo que nosotros confirmamos es que eso no es suficiente. Es decir, un profesor de ingeniería hacía talleres porque en el pregrado había hecho talleres, o en su formación de pregrado ya sabía que ingeniería se enseña con talleres. Pero hay otras formas y otras posibilidades a veces ni siquiera se arriesgan a conocerlas. Creo que, como lo decía la profesora Adriana, este tiempo de pandemia pues ha significado quizás un escenario propicio para eso, para resignificar y para mirarse a sí mismos qué otras cosas se pueden hacer y qué otras cosas tendríamos que implementar o podríamos implementar. Entonces, en ese sentido, creo que lo que considero yo es que hay que buscar ese equilibrio donde no primes lo disciplinar, donde también tengan formación pedagógica y didáctica, y en ese sentido, pues sepan cómo enseñar esa disciplina, porque no solamente, y insisto en esto, el conocer una disciplina habilita para, ¿sí? O haber hecho investigación sobre esa disciplina habilita para enseñar, porque tenemos excelentes doctores o investigadores, pero que no saben comunicar eso. Y efectivamente, pues eso lo hemos visto también con los estudiantes en otro estudio que estamos haciendo o arrancando en este tiempo, es conocer la voz de los estudiantes también en ese ejercicio. Muchas gracias. Gracias, profe José Raúl. Gracias, profe. Vamos entonces a darle la palabra a Óscar Fabián o Dioselina. Buenas tardes. Bueno, en primera instancia queremos ofrecer disculpas por la agilidad con la que presentamos la ponencia, pero pues sí fue un poco complicado sintetizar en 7 minutos toda una investigación de más de 18 meses. Bueno, en cuanto a las preguntas que nos dirigían, la primera tenía que ver con en qué consistía la aplicación Blipar. Entonces, esta es una aplicación de uso libre, la cual pueden, a partir del software, escanear objetos para poder interactuar con ellos a partir de la realidad aumentada. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en la investigación? ¿Qué fue lo que se aplicó? Se aplicó entonces una secuencia didáctica, la cual estuvo estructurada en 5 fases, las cuales constaron en primera instancia de una selección de obras literarias de tipo fantástico. Luego se hizo esa lectura grupal de cada obra seleccionada. Se dio paso a hacer una explicación sobre qué era eso de la realidad aumentada y cómo es su incidencia o qué incidencia tenía la motivación hacia la lectura de los estudiantes. Allí entonces se dio paso a explicar cómo se utilizaba esa aplicación. En realidad es muy sencilla y más para nuestros estudiantes que tienen un poco más de dominio de este tipo de herramientas tecnológicas. Se dio paso a hacer el diseño de los pósters.
Entonces se elaboraron pósters que resumían o en cierta manera representaban la obra que ellos habían leído, y luego se hizo ese proceso de amalgamar lo que fue el proceso, el producto de lo literario con la herramienta tecnológica que en este caso fue la aplicación Flipper. Finalmente se hizo la exhibición de estos pósters en un Padlet interactivo. Se hizo de esta manera teniendo en cuenta pues la situación de la pandemia que nos obligó a todos a hacer clases desde la casa, porque inicialmente se tenía pensado que se hiciera una galería a manera de exposición en la institución, en el auditorio, y que de esta manera pues todos los estudiantes pudieran interactuar con sus celulares. Pero pues debido a la situación pues nos tocó buscar un plan B, en este caso una herramienta interactiva como fue el Padlet. Con esta investigación pues creemos que se abren también nuevas posibilidades que ofrecen espacios de conversación entre los jóvenes también, nuestros jóvenes lectores, y también se ofrecen de pronto vías de difusión, de reflexión frente también a lo que es nuestra práctica docente y cómo la amalgamamos con lo que es la tecnología. A veces evidenciamos que algunos de nuestros compañeros o incluso nosotros mismos tenemos como ese miedo a tomar nuevas herramientas o nuevos elementos para incorporarlos a nuestra aula, a nuestra práctica pedagógica. A continuación, mi compañero les va a presentar un ejemplo o, bueno, a manera general lo que se hizo en el Padlet interactivo. Bueno, básicamente lo que se planteó fue una estrategia de enganche. La idea era enganchar a los estudiantes hacia la literatura y en este caso la literatura fantástica. Entonces voy a compartirles pantalla para mostrarles una experiencia de realidad aumentada a través de ese Padlet interactivo. Hablamos de convergencia de medios porque ellos tuvieron que unir diferentes lenguajes y desarrollar diferentes competencias. En este caso, ellos hicieron los pósters, los dibujaron bueno, después hicieron el video, la representación de ese póster. Obviamente tuvieron que hacer la lectura de esta obra de tipo fantástico. Entonces, bueno, voy a compartirles una experiencia. Bueno. Vamos a ver. No alcanzamos. No, en este momento, ¿están viendo? No, todavía no. Ya va a presentar. Listo, bueno, acá tenemos el Padlet interactivo. Aquí tenemos, pues, bueno, digamos que el dossier de todos los trabajos que hicieron con realidad aumentada. Los mismos estudiantes, pues, estructuraron su proyecto, nos contaron un poco de lo que, pues, pretendían hacer. En este caso, pues, bueno, les voy a presentar de los gatos de Ultar de Howard Philip Lovecraft. Entonces, vamos a ver. Sí. No sé si están viendo la experiencia, están viendo el póster como tal. Sí. Bueno, entonces ahí encontramos el póster y digamos que ese es el póster que ellos hicieron. Y ahora vamos a mostrar la experiencia que pasa por el scan y toma vida el póster.
Bueno, digamos que esa es la experiencia que pues queríamos compartir con ustedes. Y bueno, sí, sí. Muchas gracias a Oscar y a Dioselina. Demos la palabra al grupo de la ponencia número 3, Erika, Luz o Marta, para que o tratemos de responder a las inquietudes de nuestros participantes de manera concreta, a ver si tenemos espacio para una segunda ronda. Buenas tardes nuevamente a todos. Y con relación a las preguntas que nos estaba formulando nuestro compañero, bueno, el primero nos hacía una pregunta sobre los estudiantes con Nextradat. Y pues quiero que recordemos que el aula de Nextradat es un aula intercultural, primero que todo, pero también es un aula inclusiva. Entonces, es decir, allí tenemos estudiantes pertenecientes a grupos indígenas diversos que por X o Y motivos, muchos desafortunadamente han tenido que venir a la ciudad y no tienen pues obviamente los conocimientos en lectura y escritura en el idioma español. Entonces, por esta razón, pues los incluyen en el aula de procesos básicos. Y tenemos también estudiantes que por flagelos como la violencia, las drogas, el abandono familiar, habitancia en calle, han tenido que dejar sus estudios o nunca iniciarlos. Es decir, que por eso están en Nextradat para esa aula. Esta aula de procesos... Esta aula de procesos básicos hace parte del programa Volver a la Escuela y pues la trabajamos en una institución de la localidad, en Santa Fe, que es la localidad tercera de Bogotá. Bueno, la estrategia, él nos preguntaba algunas características sobre la estrategia y frente a ello, pues cabe aclarar que la mayoría de las actividades que trabajamos fueron enmarcadas bajo el trabajo colaborativo, pues ya sabemos que aprovechándonos de todas las habilidades que tenían los estudiantes diversas en expresión oral, escrita, en baile, en danza, pues creamos diversas actividades culturales, como lo decía, pues todas trabajadas bajo el trabajo colaborativo y pues enfocándolas siempre como en el trabajo de la lectura y la escritura. También nos preguntaba qué desventajas o qué de pronto retos habíamos tenido frente al proceso investigativo, debido pues al difícil contexto que pues muchas veces en los que los estudiantes están sumergidos, la participación a veces no podía ser de la forma en que nosotros quisiéramos que pues fuera esta participación, digamos como en la permanencia de los estudiantes, o de pronto no llegaban a veces en condiciones para poder participar de las actividades que se tenían planteadas. Y pues esto fue uno de los retos como más grandes que tuvimos. Y frente a lo que nos preguntabas, en el diagnóstico, nosotros nos pudimos observar que los estudiantes tenían vacíos, ¿sí? Vacíos. Pero también nos dimos cuenta que su gran fortaleza y desde donde nosotros nos como que agarramos a empezar a trabajar con ellos era su parte oral, ¿sí? Ellos tenían mucha facilidad para expresarse, para decir qué sentían. Nuestros estudiantes indígenas en Veras Chamí, ellos son muy buenos contando historias, contando sus vivencias, tienen excelente memoria y esto fue una de las ventajas que nos funcionó para poder aplicar las estrategias. Muchas gracias. Gracias a nuestras panelistas Erika, Luz y Marta. Les propongo que mientras damos la palabra a los conferencistas o a los panelistas, ustedes o las personas que quieran o tengan algunos comentarios, algunas preguntas, las vamos realizando por el chat para que podamos tener interacción también por ahí. Le damos la palabra al profe Luis Ernesto Pardo. Sí, por ahí estamos.
Bien. Bueno, muchas gracias, profesora Adriana, muchas gracias por las preguntas. Quiero comenzar por la pregunta que hizo María Ethel y pues darle, redondear y culminar con la pregunta que hizo muy gentilmente Luis Fernando. Yo digo que el gran inconveniente que tienen nuestros estudiantes, son estudiantes de sistemas de información, ¿no? O sea, están vinculados de alguna manera con aulas de sistemas, con el manejo de programas, con el manejo de plataformas, pero más allá de eso es, digamos, la gran dificultad que tienen es la expresión escrita. O sea, no es fácil contar las historias, no es fácil construir una historia. Pueden ser, digamos, de alguna manera genios prácticos en el sentido del manejo del manejo de plataformas, de bases de datos, pero ya la escritura les cuesta. Entonces, la idea es que partimos siempre de un escrito, partimos siempre de una narrativa que es, digamos, como la intención de la sistematización, que es competencias narrativas. Ese es el ejercicio. La historia finalmente tiene que, una vez aprobada la historia, en un proceso, digamos, relativamente corto, una vez aprobada esa historia, pasa a un guión, ¿sí? A la construcción de un guión, que tampoco es fácil, es decir, ese cambio de estilo de escritura, de una narración, de una descripción a un guión se complica, se complejiza un poco. Entonces manejamos el guión de un podcast, manejamos el guión de un programa de radio, manejamos el guión del video y un storytelling, que son como digamos que son como los fundamentos intermedios desde las narrativas transmedia para llegar a los productos, a esos productos comunicativos. ¿De dónde partimos? Partimos siempre de la radio, ¿sí? La inclusión de los medios de comunicación masiva, como la radio, la televisión, el acercamiento a radio, televisión, obviamente a la internet, pero siempre la radio es como nuestro fundamento. La radio como inicio, entonces tiene una visión disciplinar e interdisciplinar. La radio en el aula la hemos trabajado en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en la Facultad de Educación, en la Facultad de Ingeniería, en algunos casos con arquitectos, algunos casos con gente veterinaria, para que cuenten sus historias, y las narren a través de una narrativa corta. La parte instrumental, entonces hemos llevado, la radio la hemos trabajado en el aula con un computador, hacemos edición en torno al mismo programa de radio. Entonces yo les comentaba en el video corto que hacíamos una gran premiere en el sentido de evidenciar, digamos, la puesta en escena de un programa de radio, y la puesta en escena, obviamente, de las narrativas transmedia. De la radio, entonces vamos en una escala evolutiva, vamos hacia el video, ¿sí? Del video que hace una transición entre el programa de radio y el video como tal. Hacemos una transición y donde volvemos al stop motion, que es otra alternativa que es bien compleja. Solamente alcanzan a hacer un trabajo, digamos, de un stop motion por semestre, no alcanzan a hacer más porque son estudiantes, nuestros estudiantes son estudiantes de jornada nocturna, no cuentan con tanto tiempo para hacer el ejercicio, pero sí lo logran. Y finalmente, pues la consolidación de las narrativas transmedia a partir digamos, de la elaboración de una página web, el podcast que va acompañado también del programa de radio, que digamos, en cierto sentido, entre comillas, puede ser un poco más fácil. Y las piezas gráficas, la construcción de eslogan, que eso sí traemos algunos elementos interdisciplinares desde la comunicación organizacional para lograrlo. Y finalmente, la pregunta de Luis Fernando en el sentido de ventajas y desventajas, yo creo que lo más complicado es leer y escribir. Eso sigue siendo un programa digamos, un problema de base, un problema de base porque no es fácil que nuestros estudiantes cambien una lectura tradicional en formato papel a una lectura en formato electrónico, porque tampoco hacen esa dinámica, esa transición, y pues más allá de eso es hacia la oralidad, que digamos que es como el tercer momento. Y las desventajas es descubrir, digamos, todo lo histriónico
de los profesores, en el caso de las experiencias que hemos tenido en maestría, que es otra experiencia para otra sistematización, y el caso de los estudiantes manifestando fuera del aula otras capacidades histriónicas para contar, ¿sí? Para contar historias, para narrarlas, escribirlas y finalmente materializarlas en un video, en un podcast, en un video, un podcast, un programa de radio, y todas las posibilidades que hay en las narrativas transmedia. Eso sería, profesora Adriana. Muchas gracias, profe Luis Ernesto. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Algunos han escrito en el chat, si quieren los ponentes pueden mirar. Vamos a dar una última palabra porque creo que Laura tenía la mano levantada hace ratico, entonces claro, concreto y preciso. 5 minuticos más y cerramos. Laura. Laura, eso. Vale, sí. Bueno, pues es que pues ya había escrito la pregunta acá en el chat. Me pregunta, pues básicamente son dos. La primera, y son referidas a los segundos ponentes, creo, que son Oscar Fabián Ariza y Dioselina. La primera es si estas estrategias que ellos plantean están para ser aplicadas en aulas de educación privada o pública. Y la segunda, si son instituciones de entidades públicas, ¿cómo podrían ser implementadas? Y en la mayoría de casos, como que tanto las instituciones como los estudiantes no cuentan con los recursos necesarios para la implementación de mediaciones por TIC. Listo, muchas gracias. Entonces les damos la palabra a Oscar y a Dioselina. Bueno, esta propuesta no tuvo un carácter de réplica, o sea, no es un modelo para replicar, simplemente se intenta hacer es más una reflexión frente a la falta de inclusión de las tecnologías en las aulas a nivel general. Esta propuesta investigativa se aplicó en una institución de carácter privado, que como se mencionó al inicio, sí cuenta con todas las herramientas tecnológicas para hacerlo. Obviamente, pues se tendría que pensar en una estructuración para una aplicación en una institución de carácter público, teniendo en cuenta que pues en estas instituciones normalmente no se cuenta con este tipo de herramientas tecnológicas o son más escasas. Entonces ahí se tendría que hacer un proceso un poco más juicioso de pensar cómo se podría aplicar la estrategia allí, pero lo que se menciona no es un modelo de réplica. Muchas gracias. No sé si el profe José Raúl quiere agregar algo porque hay un par de preguntitas ahí y cerramos. Adri, pues sí, yo agregaría una pregunta que me hacía Sergio aquí sobre el reto de articular esta investigación sobre la reflexión en la práctica docente. Yo creo que pues lo que nosotros encontramos es justamente que sigue siendo un reto. Yo creo que en la articulación está en generar los espacios, ¿no? Estos espacios de encuentro, de reflexión, crear lo que en muchos lugares se llaman comunidades de aprendizaje o comunidades de indagación, donde profesores de distintas disciplinas se encuentren. En algún momento en la universidad hicimos esos ejercicios a través de procesos de reflexión sobre nuestras propias prácticas en un simposio que hacemos cada 2 años. Y creo que ahí está el reto está en generar esas comunidades y generar esos encuentros, más allá de ser eventos académicos, etcétera, sí generar una cultura de indagación y de encuentro. Eso sería así brevemente para dejar el espacio para un pequeño descanso y pasar a las siguientes salas que comenzaban a las 5. Gracias, Adriana. Muchas gracias entonces.
Muchas gracias entonces a nuestros ponentes, José Raúl Jiménez, Oscar Fabián, Dioselina, Erika, Luz Jenny, Marta y Luis Ernesto Pardo, por compartirnos sus experiencias con relación a todo lo que venimos realizando frente a esto que llamamos docencia, esto que llamamos formación. Mil gracias a todos los asistentes por estar en esta mesa y los invitamos al siguiente momento de mesas que va de la mesa 5 a la 8. Mil gracias, que estén muy bien, un abrazo fuerte. Muchas gracias, José Raúl, muchas gracias. Los enlaces para entrar a las mesas están a través del internet, ya se los copio porque ustedes son los siguientes, por favor, conéctense. Marta, gracias por cerrar el micrófono y avisarnos, muchas gracias. Ay, perdón, lo siento, es que estoy reconectándome porque mi equipo ha estado molestando mucho y pensé que el equipo estaba cerrado. Discúlpenme, por favor. Los participantes y nos veremos entonces en otras mesas a lo largo de este evento. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.
XD. Pero ¿cómo así que para cortar es más difícil ser zurdo? ¿No se supone que sería lo mismo para el revés? Yo la busco unas tijeras. Voy a coger una hoja cualquiera. Listo. ¿Ahora qué hago? Marica, me siento como si tuviera, no. Buenas tardes, desde la mesa 2. Potente. No. Ah, no. Aló.